Bendiciones, hermanos. Queremos agradecer a Dios porque nos permite una vez más estar aquí en este lugar adorándolo, ¿verdad? Y a todos los que nos están sintonizando a través de todas las plataformas como YouTube, Facebook. Quiero leer una escritura en este día que habla acerca de la sangre de Jesús. Y está en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice así el versículo 23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Dice el versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo te quiero invitar a que sigas adorando a Dios, no importa lo que pase, ¿verdad? Porque sabemos que la sangre de Jesús nos ha redimido y sabemos que Él dio su vida por nosotros para perdón de nuestros pecados, y de esa forma podemos acercarnos a Él libremente. Ya no tenemos que ya no es tan difícil como lo era antes, ¿verdad? Hoy tienes libre acceso a adorar a Dios. En donde quiera que te encuentres, tú puedes adorarlo, y te invito a que sigas alabándolo por lo que Él es, no por lo que Él nos ayuda o por lo que Él da, sino por lo que Él es, porque Él es Dios y Él es digno de recibir toda la adoración. Tu gracia irrumpió.
Bendiciones a todos los que nos ven por casa. Hoy les voy a compartir el libro de Mateo, capítulo 25, verso 23. El hombre le contestó: excelente, eres un empleado bueno, y se puede confiar en ti ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. En este verso nos está diciendo que tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos dé más. Entonces, en esta cuarentena, aprovechemos leer la Biblia todos los días y orar con nuestro Dios, para que ya que acabe esta pandemia, podamos cumplir con la gran comisión. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que nos has dado, y bendice estas alabanzas, porque van a venir desde el fondo de nuestros corazones. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios.
su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad, como es de costumbre, nuestra familia de CCOG está invitando a nuestros niños de edades de 4
a 12 años a participar en la escuelita de verano. Como no nos podemos reunir en el edificio, este programa para niños de verano se llevará a cabo todos los miércoles a partir del 22 de julio a las 6 p.m. por medio de Zoom. Juntos vamos a aprender cómo Jesús nos ama tanto a través del programa de Pandamania. Para recibir la clave de Zoom, manda un mensaje a Miriam Cabrera para que pueda registrar a tu hijo o hija por ti o llena la solicitud por internet que aparece en el link. Va a ser un tiempo muy divertido este verano. Deseamos que todos los niños se puedan unir. Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Postdata: nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad. Este año adoptamos el Club Cristiano de Awana al nivel Middle School con el Club de Trek y High School con el Club de Journey. Estamos emocionados de compartirles que cuando arranquemos la nueva temporada en septiembre, estaremos agregando un club más al nivel primaria que es Elementary School. Si gustas apoyar con estos clubes de Awana, que por ahorita van a continuar por Zoom, por favor déjanos saber con una llamada o mensaje. Entonces, para poder ordenar los libros de estudio de cada adolescente y niño para su club de Awana, próximamente les haremos llegar la hoja para que registre a su hijo o hija. Les informamos que los grupos pequeños que se estaban reuniendo en casa continúan reuniéndose pero a través del internet, a través de la aplicación de Zoom. Hay reuniones los lunes, martes, miércoles y los viernes. Si gustas información para abrir un grupo pequeño en tu casa o unirte a uno, no dudes en contactar a Mauricio Suri al 619-558-7167. Atención papis y mamis de Encuentro Kids. Queremos facilitarles la enseñanza de escuelita dominical impartida por el maestro Mauri. Así que todos los domingos en el servicio por internet de las 10:30 de la mañana, la clase de Encuentro Kids estará ligada y seguirá inmediatamente después del mensaje del pastor para que usted la vea con sus hijos y disfrute su tiempo en familia. Ha llegado el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Si tú deseas hacer tu diezmo, puedes ir a nuestra página de encuentroaa.com o llamar a alguno de los números que vienen en tu pantalla. Vamos a dar pie a la lectura de este momento y estamos en 2 de Corintios 9:10 y dice así: el que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Le damos gracias a Dios porque a pesar de este tiempo difícil que podemos estar pasando, Él es fiel en su palabra y Él nos dice que no desmayemos, que nosotros sigamos siendo fiel a Él y Él demostrará cuán grande es, suplirá para nosotros todo tipo de necesidad. Vamos a orarle. Bendito Señor, te agradecemos, Padre Santo, porque tú, Señor, eres quien nos sostiene, Señor, porque tú, Padre Santo, eres quien cuida de nosotros, Señor, porque gracias a ti, Señor, no hace falta sobre nuestra mesa, Señor, el pan, no nos hace falta el vestido, un techo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel y eso tú esperas de nosotros. Señor, llegamos a ti, Señor, con acción de gracias, Señor, para agradecerte lo bueno, Señor, que tú has sido con nosotros a pesar de este tiempo de crisis. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. Y amén. Bienvenidos familia de Encuentro de Amor y Amistad. Deseamos verles muy pronto a cada uno de ustedes. Y para no perder la costumbre, como cada jueves, vamos a ver el siguiente video. La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16.
Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo, luego, se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección.
Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses. Ahora sí podemos dar la bienvenida a nuestro pastor.
Muy buenas tardes, noches, familia de la fe. Los saludo con el cariño de siempre. Los llevo en mis oraciones. Y bueno, un par de anuncios antes de entrar a la predicación. Quiero dejarles saber que pues este sábado ya, no sé si te cuesta trabajo creer, pero ya estamos en agosto. El tiempo se va rapidísimo y bueno, este sábado es 8 de agosto, estaremos teniendo la limpieza de las instalaciones de la iglesia y bueno, si tú tienes disponible el tiempo, nada más vamos a invertir 1 hora, hora y media. Vamos a estar ahí desde las 8 de la mañana, aunque en lo personal voy a llegar un poquito antes, entonces si tú quieres llegar a las 7, 7 y media, allí voy a estar. Ese es uno de los anuncios que quiero comentarte y el otro es que hemos iniciado los hombres de fe. Nuestras reuniones los domingos a las 6 de la tarde es por videoconferencia y si tú no sabías o se te olvidó o simplemente tuviste algo que hacer este domingo que pasó, queremos invitarte a que te unas. Estamos teniendo un tiempo de compañerismo a pesar de que es en videoconferencia. Estamos siendo la iglesia y la iglesia no la va a detener un virus, no la detiene nada. Y bueno, estamos utilizando la tecnología para podernos reunir, convivir, platicar y también aprender. Así que es mi deseo que si tú eres hombre de fe, estamos invitando desde los jovencitos, adolescentes, aprovechando que pues ahora ellos son muy tecnológicos y se pueden unir a la junta. Ahí estamos los domingos a las 6 de la tarde. Pero bueno, sin más, ya viste el resumen, el video del resumen de lo que es la carta de Pablo a los Filipenses. Es un resumen muy completo que nos deja ver muchas de las características de la iglesia de Filipos. Como lo viste en el video, pues era una ciudad bastante moderna, era un puerto, moderna para aquel entonces, ¿verdad? Y bueno, había muchos romanos, había gente de diferentes culturas. Pero en lo que me quiero enfocar es en los 4 capítulos. He extraído una enseñanza de cada capítulo porque es cortito el libro pero lleno de sabiduría. Yo te invito que en tu tiempo devocional lo leas completo, un capítulo por día, medites en él y vas a encontrar muchísima sabiduría. Y el tema central es como le he titulado al mensaje del día de hoy, el gozo de Cristo. El gozo de Cristo es, pudiéramos llamarlo, el título, el tema central de la carta de Pablo. Y entonces lo he dividido en cuatro puntos. Te voy a estar hablando el día de hoy del gozo de Cristo en nuestra vida. El gozo de Cristo es nuestro ejemplo, el gozo de Cristo es nuestra meta y el gozo de Cristo es nuestra suficiencia. Y bueno, si vamos a hablar de gozo, pues vamos a definirlo. Y en el diccionario quise ir a un diccionario que no fuera bíblico para tener más firme lo que es la definición de gozo, no solo de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo al concepto general de la sociedad. Y me sorprendí porque pensé que iba a ser algo diferente, pero es casi el mismo concepto bíblico que encuentras en los diccionarios bíblicos. Permíteme leértelo. Es Wikipedia, lo puedes buscar ahí en internet, es la enciclopedia electrónica ahora, que es la más grande del mundo, me imagino. Dice: a diferencia de la felicidad, el gozo no es resultado de las circunstancias externas, depende únicamente de la actividad del Espíritu Santo en la vida de una persona. Así pues, las circunstancias, aunque adversas, no influyen en la voluntad de las personas que tienen una relación profunda con Dios. Me fui de espalda cuando leí esta definición porque, como te menciono, es un diccionario secular, un diccionario que es Wikipedia, o sea, nada tiene que ver con ser un diccionario religioso. Sin embargo, la definición está sorprendente y en pocas palabras está mencionando que el gozo depende del Espíritu Santo, no de las circunstancias. Y aunque la persona creyente esté pasando por circunstancias difíciles, es posible mantener el gozo. Y eso es de lo que te quiero compartir. Y pues vamos a empezar de lleno con el punto número 1.
Cristo, el gozo de Cristo es nuestra vida. Y este es uno de los versículos más famosos que hay. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escuché una vez una frase que me impactó que dice que no estás listo para vivir, o sea, no puedes vivir tu vida a plenitud hasta que no sabes una causa por la cual es digno morir. Entonces no puedes vivir al 100% si no estás dispuesto a morir por algo o por alguien. Y bueno, eso es lo que me encuentro que Pablo está diciendo. Y bueno, como lo vimos en el resumen, él está diciendo, porque para mí es el vivir es Cristo y morir es ganancia, lo está diciendo en una prisión. Está esperando el presentarse a corte para recibir su sentencia. Las cárceles de aquel entonces no eran como las de ahora. Obviamente no había las organizaciones de defensa de los derechos humanos y demás cosas. Las prisiones eran en verdad infrahumanas, condiciones que pues ni los animalitos debieran de experimentar. Sin embargo, pues era las circunstancias en las que se encontraba Pablo. Obviamente tal vez Pablo lo estaban tratando de una manera más humana porque era ciudadano romano y porque, bueno, los soldados y demás personas del gobierno pues se daban cuenta que pues Pablo estaba allí no por ser un criminal, sino simplemente porque las ideas que él tenía iban en contra de la de los judíos. Pero a lo que quiero llegar es que aún con toda la comodidad que pudiera haber llegado a tener, me gustaría que te buscaras situar en su carne, el ponerte en su situación y pensar, estoy esperando presentarme ante un tribunal para determinar si me van a matar o no. El estrés, el nerviosismo y simplemente Pablo está en el gozo. Como te menciono en la definición de gozo, no depende de las circunstancias. Él está conectado a través del Espíritu Santo con Dios y entonces lo que lo mantiene con vida es la esperanza de que Él está con Dios sin importar si es en este cuerpo o si es en el Espíritu. Y es lo que está diciendo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida la vivimos a plenitud cuando de verdad nos enamoramos de Dios a tal grado que somos capaces de dar lo único que poseemos, que es nuestra vida. Obviamente, para esto tenemos que llegar a empezar con las cosas que sí tenemos, que son materiales, porque pues se oye muy poético, ¿no? El decir, para mí el vivir es Cristo, cuando no puedo ni siquiera cumplir con mis diezmos o darle una ofrenda a Dios sin que me duela, dirían allá en mi tierra, ¿verdad? Sin que me duela el codo. Eso me lo aplico a mí mismo. Es como porque déjame decirte, a pesar de que soy pastor, no sé si te pasa, ¿verdad? Cuando recibes una cantidad fuerte de dinero, ustedes saben que abro mi corazón con ustedes cuando comparto la palabra y me ha pasado más de una vez que pues he tenido la bendición de que cuando hago mi declaración de impuestos, pues recibo dinero de parte del gobierno, ¿no? Y ahí es donde empieza la lucha con la carne. ¿Vas a diezmar? Y todo eso, no. Debes de diezmar de lo que es tu salario, pero no de lo que son los income taxes, eso no. Y entonces recuerdo que la palabra dice, de todo lo recibido de tu mano, te damos. Y entonces tengo que decirle a mi carne, ¿cómo es posible que esté yo después de recibir esta bendición de Dios, esté yo queriendo contarle a Dios hasta los centavitos y demás, cuando aquí en Filipenses está diciendo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, pero no quiero ni siquiera darle el 10% de una cantidad grande de dinero que recibo? Te lo dejo ahí en tu corazón. Y bueno, me gustaría ir a un ejemplo que también cuando lo leo nada más como una historia, pues, la leo rápido y ya terminé. Pero cuando la leo
situándome en los zapatos, como dirían, ¿verdad? Cuando me pongo en los zapatos del personaje, ya no se ve tan sencillo. Y esto es lo que me di cuenta cuando estaba leyendo en Hebreos capítulo 11, la situación en la que se encontraba Moisés. Mira, Moisés dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vituperio es la falta de respeto, los insultos que recibió Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces nos damos cuenta que Moisés está a través de Hebreos, ¿verdad? El escritor de Hebreos está describiendo la parte al final, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Se parece mucho a lo que está diciendo Pablo, que dice, y el morir es ganancia. Entonces, pudiéramos decir, no, pues es que Jesucristo era hijo de Dios, perfecto, y pues yo no puedo hacer lo que él hace. Bueno, eso es una aberración, eso es una mentira, porque dijo Cristo, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Pero teniendo en cuenta que dijéramos, bueno, es Cristo, pero estamos viendo que es Pablo el que lo está diciendo. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y por otro lado vemos en el Antiguo Testamento que ya hubo alguien que lo hizo y es Moisés. ¿Te imaginas? Moisés tenía todo lo que cualquier ser humano pudiera desear en su vida. Tenía palacios, tenía riquezas. Si quieres irte del lado de lo que busca la gente que no conoce a Cristo, tenía mujeres, tenía vino, tenía viajes, tenía todo lo que deseara un ser humano. Sin embargo, dice que todo eso prefirió dejarlo con tal de servir a Cristo. Y bueno, el autor de Hebreos está hablando acerca de la fe. Y si tú lees ese capítulo 11 de Hebreos, dice que es por fe, que no ves físicamente las promesas de Dios, pero las crees y te mueves y obedeces y tienes el gozo porque crees. Aunque tus ojos no hayan visto, entonces te mueves creyéndole a Dios. Y entonces es como el gozo de Cristo viene a ser tu vida, tu propósito. Y eso es lo primero que vemos en el capítulo 1 de Filipenses, que viene Pablo hablando acerca de que no ocupo de nada más. Y qué tremendo tema para esta cuarentena. No ocupo de la vacuna, no debo de ocupar de la certidumbre si voy a tener trabajo o no. No debo de ocupar de la certidumbre si estoy enfermo o no, o cualquier otra situación que pudiera agobiarme. Dice allí, el gozo de Dios debe de provenir de saber que si fallezco voy a la presencia de Dios y que mi galardón ya está. Sin embargo, mucho a veces depende de cómo está mi relación con Dios. Me angustio porque sé que mi relación con Dios no está muy bien. Me preocupo porque sé que pues no he invertido tiempo con Dios, no he invertido ni mi energía, ni mi dinero, ni mi esfuerzo, ni mi talento. Y entonces allí sí es cuando inconscientemente le tengo miedo a la muerte porque no estoy a cuentas con Dios. Cuando estoy a cuentas con Dios, tengo una relación, tengo una amistad, estoy enamorado de Él, pues hasta como lo dice Pablo, ¿verdad? O sea, está bien vivir en este mundo, pero quiero estar con Dios porque estoy enamorado de Él y voy a ver a mi amado y me va a dar mi galardón y allá en donde estemos no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y entonces es cuando veo la muerte como un paso que no es agradable, pero que me va a permitir el llegar a mi lugar, a mi patria celestial. Ese es el primer capítulo de Filipenses, ese es el mensaje, el gozo de Cristo en nuestra vida. El siguiente punto es el gozo de Cristo es nuestro ejemplo.
Y también otro versículo muy conocido que, bueno, yo te invito a que te memorices estos versículos de Filipenses que te estoy poniendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Wow! Nuevamente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿cuál fue ese sentir? Como te lo he venido compartiendo en estas semanas en los devocionales, si es que no los has visto, te actualizo. Estoy hablando acerca de la relación matrimonial y uno de los principales puntos de tropiezo dentro del matrimonio es el egoísmo. El egoísmo es algo que surgió como consecuencia del pecado allí en Génesis capítulo 3, donde se ve la consecuencia cuando Dios viene y le pregunta al hombre, ¿comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y entonces el hombre, como todo buen hombre, ¿verdad?, responde, la mujer que tú me diste, y le echa la culpa a la mujer. Y bueno, nos podemos dar cuenta que no solamente le está echando la culpa a la mujer, sino también a Dios. Le está diciendo, le dice la mujer que tú me diste. Entonces está enfermo de egoísmo. Lo contrario al egoísmo es el amor. El gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, y dijo Jesús, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me doy cuenta entonces que amar a Dios y amar a mi prójimo es amor. Sin embargo, Adán, lo contrario a esto es la mujer que tú me diste, está culpando a Dios y a la mujer, está rompiendo los dos mandamientos más grandes porque está enfermo de egoísmo. Solamente me importo yo, el que está bien soy yo. Señor, si tú quieres arreglar cuentas con Eva y hacer que desaparezca, por mí está bien. Yo no tuve nada que ver en esta cuestión del fruto. Entonces vemos que eso es una consecuencia del pecado, y entonces la mujer, viene Dios y le pregunta y responde de la misma manera. La serpiente me engañó. Ninguno de los dos es capaz de admitir su error. Ninguno de los dos es capaz de decir, Señor, perdóname, me equivoqué. En realidad desobedecí tu mandamiento, a pesar de que tú me dijiste, yo desobedecí. Y bueno, eso es simplemente lo que Dios nos pide para darnos nuevamente restablecer nuestra relación con Él. El que admitamos, nos arrepintamos, dice Romanos 10:9, ¿verdad? Que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces somos salvos. Así de fácil, es nada más reconocer, pero ninguno de los dos lo hace. Y para esto, cuando me voy dando cuenta que debe de ser mi ejemplo el gozo de Cristo, puedo lograr muchísimo con respecto a lo que es evangelismo. Cuando reflejo el gozo de Cristo en mi vida, por eso está diciendo, el gozo de Cristo es nuestro ejemplo, y la cita que te extraje del capítulo 2 que te muestro es, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es reconocer que mi ejemplo debe de ser hacia Dios, pero cuando estoy en sintonía con Dios, mi ejemplo impacta a mucha gente. Y en 2 Corintios, capítulo 1, verso 4, igual el apóstol Pablo nos hace reflexionar acerca de que nuestro ejemplo puede ser muy poderoso con respecto al evangelismo, a ayudar a otros, a impactar a otros, a consolar a otros. Y lo dice de la siguiente manera, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, se está hablando de Dios, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si tú notas, al final pareciera un juego de palabras, pero dice que por medio de la consolación que recibimos, o sea, que somos consolados por Dios, no es para quedarme yo con esa consolación, sino es para ayudar a otros. Es por eso que el énfasis que como pastor hago en Encuentro de Amor y Amistad es la misericordia y la gracia. Obviamente esto no quiere decir que condescendemos con el pecado, pero cuando hay alguien que se arrepiente,
y sin embargo, a pesar de que se arrepiente de su pecado, no entiende y no puede salir de él y se da cuenta de que está esclavo en un círculo de peco, me arrepiento, le pido a Dios ayuda, me porto bien por un tiempo y otra vez recaigo. Si en realidad estás buscando salir de tu pecado, esta es la realidad que dice Dios. Nos debemos de ayudar unos a otros. Debemos de, a través del discipulado, de mi ejemplo, el decirle a otro, el gozo de Cristo es como le hago yo y entonces soy ejemplo de alguien más. Esa es la temática y uno de los principios de encuentro de amor y amistad, el ayudar a otros a través del discipulado, a través del consuelo, a través de la misericordia, de la gracia, de el hecho de que yo estuve en ese problema y como ahora ya salí, te quiero ayudar, no te quiero condenar, ni juzgar, ni enviar al infierno, te quiero ayudar. Obviamente, si tú estás pecando y no quieres salir de tu pecado, ese es un tema muy diferente. Entonces es cuando, como pastor de Encuentro de Amor y Amistad, te tengo que decir, ¿sabes qué? Pues si te gusta tu pecado y no quieres salir de él, pues entonces Encuentro de Amor y Amistad no es el lugar para que tú estés en él. Porque aquí estamos los que hemos reconocido que pecamos, pero queremos cambiar, queremos salir de eso y entonces nos ayudamos los unos a los otros porque mi punto débil no es el mismo que el tuyo. Tal vez tú batallas, por ejemplo, con los juegos de azar. Para mí eso no me llama la atención. Yo puedo ir a comer a Barona Casino y ver los juegos de azar y no me llaman la atención. Sin embargo, tal vez para ti sean de gran tentación y entonces yo te puedo ayudar si tú te abres, si tú me dices tu punto débil, yo te puedo ayudar, te puedo mostrar cómo yo salí de mi punto débil y de la misma manera yo ocupo de alguien más y más de una ocasión les he comentado que el pastor Enrique Salazar es mi consejero, es el que cuando en ocasiones me he sentido con ansiedad o que me siento triste o que me siento confundido, voy y hablo con él. No importa la posición en el cuerpo de Cristo en el cual te encuentres, todos necesitamos de todos. Somos un cuerpo y lo dice Pablo, ¿verdad? No puede decirle la mano al pie, no te ocupo. Todos estamos conectados y entonces todos, nuestro ejemplo el de los unos a los otros nos ayuda a recordar, el gozo de Cristo, ese es el ejemplo que debo de seguir, el gozo de Cristo. Entonces, no condenarnos, sino ayudarnos mutuamente. Otro de los principios que me encuentro en el libro de Filipenses, ahora del capítulo 3, extraje este versículo. Dice el 3:10 de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Este versículo tal vez no sea tan agradable, ¿verdad? Pero dice que este Pablo se está esforzando por conocerle y el poder de su resurrección, perdón. Aquí nos damos cuenta que Pablo está hablando de conocer a Dios íntimamente, no solamente por encimita, no solamente de domingo por la mañana o de jueves por la tarde, dice que a fin de conocerle a tal punto que conozca el poder de su resurrección, pero para resucitar recordemos que primero tenemos que morir y entonces también esto significa conocer sus padecimientos, participar de ellos y como te repito, Pablo está diciendo esto desde la cárcel. Él se siente orgulloso de poder sufrir por Cristo y dice llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces el gozo de Cristo, nuestra meta, y aquí pues la meta es estar con él en su gloria. Pero para eso hay un proceso y Jesús lo dijo que para que el grano florezca y se vuelva planta y la planta lleve fruto, el grano tiene que morir. Y no sabemos en específico a qué grado Dios va a querer que muramos cada uno de nosotros. Si es morir poco a poco, en sacrificio, en un sacrificio vivo, de tener que estar sirviéndole a Él en todo tiempo.
déjame decirte, serte sincero, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Abrir mi corazón de cosas que hay veces que no comparto, pero en estas ocasiones que estamos teniendo los domingos, los servicios a las 8:30, pues me tengo que parar bien temprano, ¿verdad? Nos paramos mi hijo mayor, mi hijo Juelito y yo a las 5:30 para poder estar a las 6:30, cuarto para las 7 en la iglesia y empezar a poner todo. Y es algo que pues toda la semana no nos paramos tan temprano y entonces a las 5:30 sí los domingos nos cuesta trabajo, pero ahí es donde digo, el gozo de Cristo es mi meta. Si no soy capaz de empezar con algo tan pequeño como levantarme temprano, ¿seré capaz de hacer algo más por Dios? Recordemos que uno de los principios bíblicos de Dios es, si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a ir poniendo en lo más. Entonces quiere decir que tengo que empezar, así como un entrenamiento, a que el gozo de Cristo sea mi meta en las cosas pequeñas para poder llegar a lo más grande. Yo considero que todos queremos estar en la gloria de Dios, pero hay un proceso de fidelidad. Y siempre me ha desafiado el libro de Apocalipsis, y en estos tiempos donde la pandemia pues nos hace pensar acerca de la marca, la gran tribulación, de estas situaciones que estamos viendo que cada vez se están cumpliendo más y más las profecías, pues pensamos, bueno, ¿será que de esta situación del virus es que se va a valer el anticristo para empezar a poner la marca? Y no te quiero espantar, pero sí es una realidad de que nos estamos acercando al fin de los días. Y entonces es algo así como el querer pasar el examen cuando nunca hemos estudiado. Y entonces en el último minuto quiero memorizarme todo. No, mira, esta pandemia, en lugar de espantarnos si algo va a crear en nosotros, que cree el darme cuenta, el evaluarme, el decir, me hace falta avanzar en este y en este y en este otro área de mi vida, y entre ellas es el gozo. Necesito conectarme al gozo de Dios porque me preocupo, me lleno de ansiedad, me da insomnio, me deprimo. Entonces quiere decir que no estoy en el gozo de Dios. Y este siguiente versículo o versículos hablan acerca de lo que va a pasar cuando venga el anticristo. Y dice así: vi a un ángel que descendía en el cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Wow, yo creo que todos queremos reinar con Cristo por 1000 años, ¿verdad? Pero dice que no se dejaron poner la marca en sus frentes ni en sus manos, ni adoraron a la bestia ni a su imagen. Pero por causa de eso fueron decapitados. Entonces vengo hablando de que el gozo de Cristo es nuestra meta, pero como te menciono, tengo que empezar por lo poco. Tengo que empezar por lo poco para llegar a este punto. Recordemos que nuestra vida, dice en Efesios, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo y que Él nos diseñó nuestra vida, Él nos dio un propósito antes de nacer. Esto quiere decir que Dios tiene su voluntad perfecta y dice: esto es lo que yo quiero que Joel Cabrera viva en su vida terrenal. Y entonces Dios, así como si fueran los planos de un edificio, dejó escrito lo que Él quiere que yo viva. Sin embargo, está en mí el cumplirlo o no cumplirlo. Pero si yo me acerco a Dios y le digo: Señor, yo quiero cumplir con esos planos, con ese propósito, con ese sueño que tú tienes para mí, yo no sé lo que hay más adelante.
en la vida del apóstol Pablo, él fue decapitado. Él es uno de estos que va a entrar en el reino celestial porque no se dejó amedrentar, no adoró a la imagen, no adoró a la bestia, fue decapitado. Pero nadie dice que solamente sea para Pablo, tal vez también para mi vida Dios diseñó algo así. Y me espanta, pero si es la voluntad de Dios el que yo muera decapitado por causa del Evangelio, tengo que empezar a entrenar desde ahorita. Como te mencionaba en el ejemplo, tengo que empezar a entrenar levantándome temprano por la causa de Cristo. Tengo que diezmar y ser fiel en mis diezmos por la causa de Cristo. Tengo que orar todos los días, aunque me dé flojera. Tengo que leer la Biblia todos los días, aunque mi carne no quiera. Tengo que servirle a través de un ministerio, aunque me canse, aunque tenga que dejar de hacer otras cosas para ese tiempo, dedicarlo a un ministerio y servir a la iglesia. Pero ¿cómo voy a pretender el dar mi vida y dejarme decapitar para reinar con Cristo 1000 años si me da flojera servir en la iglesia? Si no soy capaz de llegar a tiempo, ser puntual. Ahí es donde están mis prioridades. ¿Tú crees que alguien que llega 10, 15 minutos tarde al compromiso que sea, pero que sea un compromiso con Dios, no es el hecho de llegar a tiempo, es el hecho de que en tu agenda esa es la prioridad que tiene Dios? Ay, pues ahí llego 10 minutos tarde. O sea, lo estás haciendo al aventón. ¿Tú crees que vas a ser capaz, si ves tu vida amenazada, de dar tu vida, de dejarte decapitar, si en un servicio no eres capaz de llegar a tiempo? Por otro lado, y te lo digo con mucho amor, con mucho cariño, pero en desafío, hemos tenido a las mismas mujeres ujieres por 2 meses que llevamos reuniéndonos en el estacionamiento. No hay nadie más que sea capaz de decir yo quiero ayudar, pero cuando leemos ahí decimos no, yo no me voy a dejar poner la marca. Pero ¿cómo puedes llegar a ese grado de no quererte dejar poner la marca del diablo si en la iglesia para servir no quieres? Si para llegar a tiempo no quieres, si para esforzarte a leer la Biblia todos los días no quieres, si para orar todos los días te da flojera. Vamos poniéndolo en perspectiva. El gozo de Cristo debe de ser nuestra meta. Recordemos que se empieza con poco y de allí vamos creciendo a lo más. Te lo digo con mucho cariño, con mucho amor, pero también soy tu pastor y te debo demostrar en dónde están los pastos verdes para que te apacientes allí y aprendas del Evangelio. Último punto, el gozo de Cristo, nuestra suficiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo te lo dejo de memoria para que sea ayuno de las promesas de tu fundamento en la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí lo voy a enfocar en lo específico, en lo material. Debe de ser nuestra suficiencia. O sea que con respecto a la provisión, tanto provisión de salud como provisión económica, situaciones de escasez, debo de decirle a mi alma, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y entonces, ha habido ocasiones donde le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué no prospero más? Porque, pues en ocasiones hay áreas de la vida donde, tanto material como espiritualmente, me gustaría prosperar más y hacer las cosas que hago para Dios con más fruto y decirle a Dios, Señor, utilízame más. Señor, quiero ser instrumento para tu gloria. Pero Dios me contesta con el siguiente versículo o los siguientes versículos y te los quiero compartir para que tengamos en mente de que las bendiciones de Dios no van a llegar a mi vida hasta que mi carácter no esté listo para recibir esas bendiciones. ¿A qué me estoy refiriendo? A que tanto la escasez como la abundancia me pueden llevar a olvidarme de Dios. Debo de tener en cuenta de que si hay mucha prosperidad, mi carácter, mi mente, mis actitudes pueden llegar a ensoberbecerse y olvidarme de Dios. Y también si hay mucha escasez. Entonces, debo de orar como el apóstol Pablo, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco me des poco para que no vaya a renegar de tu nombre. Y en Deuteronomio, esto viene desde Deuteronomio, Dios le dice esto al pueblo de Israel, le dice,
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, pórtate bien, no te olvides de la palabra. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. O sea, el sueño americano, ¿verdad? Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón. Nos damos cuenta como cuidado porque nos podemos olvidar de Dios. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que te juró a tus padres, como en este día. Entonces debo de acordarme, y es por eso que debo de servirle, para acordarme que Dios es el que me dio el tiempo, y Dios no es alguien que deba yo de estarle escatimando el tiempo, tampoco el dinero, tampoco mi talento, nada de lo que tengo es mío, soy mayordomo. Debo de recordar que si Dios es mi suficiencia y quiero más, entonces tengo que empezar por ser fiel y poner a Dios en primer lugar. Como te repito, muchas veces no recibo más de parte de Dios porque mi carácter no está listo. Mi carácter Dios lo ve y dice, si te doy más, hijo o hija mía, te olvidas de mí. Te tengo que dar poco para tenerte así como con una cuerdita, ¿verdad? Porque te doy mucho y ya no oras, te doy mucho y entonces pones el trabajo en primer lugar y ya no llegas a los servicios, o ya no lees tu Biblia, o ya ni siquiera me diriges la palabra. Qué feo es eso, ¿no? Termino con lo siguiente. Una de las cosas que en lo personal a mí más me lastima es cuando le hablo a alguien y ese alguien no me dirige la palabra. Ya sea mi esposa, no porque mi esposa no me quiera hablar, ¿verdad? Hay veces que está distraída o no me escuchó, pero es algo que me lastima, el que yo le dirija la palabra a alguien y ese alguien no me responda. Ahora ya lo sabes, ¿verdad? Pero en ocasiones me ha pasado con mis hijos que les hablo y no me hablan porque están en los videojuegos, ¿verdad? Y entonces están metidos tanto en los videojuegos que los estoy hablando. Oye, Juelito, ¿cómo te va? Oye, Daniel, ¿qué estás haciendo? Y están ahí en los videojuegos y no me dirigen la palabra. Y entonces me da una probadita de experimentar cómo se ha de sentir Dios cuando estamos tan metidos en nuestras ondas, llámese lo que se llame, trabajo, preocupaciones, televisión, otras personas, estamos tan metidos en nuestros asuntos que nos olvidamos de orar y no le dirigimos a Dios la palabra. Y como quien dice, o como dirían allá en mi tierra, le hacemos la ley del hielo, ¿verdad? Y pueden durar días, a veces personas que conocido, ¿verdad? Que no oran por días y hasta semanas. Y digo, qué dolor tan grande ha de experimentar Dios de que sus hijos, hijas no se dirijan a Él, que no le dirijan la palabra. Con eso me gustaría orar, hacer 2 oraciones. La primera de ellas dirigiéndome a aquellos que pues no han tenido la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esta es la oportunidad que Dios quiere darte, que aproveches. Como vengo hablando, hablo del gozo, y el gozo es esa alegría que se experimenta, que va más allá de tus circunstancias y que tú puedes tener, abrazar, conectarte a Dios sin necesidad de nadie más que de Dios cuando lo lees y lo interpretas correctamente a través de la Biblia. Así que me gustaría hacer una oración, invitarte a que si tú quieres reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ahorita lo puedes hacer. Dice la Biblia que con que te arrepientas de los errores que has cometido, los pecados que has cometido, que confieses que Jesús es el Hijo de Dios, que creas en Él y que quieras iniciar una relación con Él, dice Dios que Él te declara libre de culpa por el sacrificio de Jesús, y entonces ahora tienes entrada, tienes relación con Dios, y entonces de aquí en adelante lo que queda es aprender. Y para eso, este encuentro de amor y amistad, para discipularte. Así que me gustaría hacer una primera oración por aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y la segunda oración es para aquellos que ya hemos recibido a Jesús, pero queremos aprender más, crecer más. Así que
te voy a invitar a que cierres tus ojos. Señor, te doy muchas gracias por aquellos que están escuchando el mensaje y que, Padre, nunca han tenido la oportunidad de recibirte como Señor y Salvador. Allí en tu corazón tú puedes decirle a Dios algo así: Dios, no te conozco, pero quiero conocerte. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis errores y quiero reconocer que Jesucristo es el Hijo tuyo que vino y que ocupó mi lugar para pagar por todo lo malo que yo he hecho. Te pido que me permitas tener una relación nuevamente contigo, que me permitas el poder aprender de ti, que pueda yo experimentar este gozo del que se está hablando, que no dependa de las circunstancias, que no dependa de la economía ni de la enfermedad, sino que mi gozo seas tú. Si ese es tu deseo, si ese es tu anhelo, entonces dice la palabra de Dios que ya eres parte de la familia espiritual. Dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. La siguiente oración es para aquellos que ya tenemos una relación con Dios, pero que nos damos cuenta que estamos cortos en el gozo. Señor, te presento a mis hermanos, mis hermanas, que Padre, tú mejor que nadie sabes cómo estamos con respecto a nuestro gozo. Este mundo nos bombardea con preocupaciones, con malas noticias. Señor, lo que están viendo nuestros ojos, algo que parece salido de una película de terror, Señor, con respecto al virus por todos lados, gente enferma, gente muriendo. Padre, nos damos cuenta que se están cumpliendo las promesas, Señor, que tú nos predijiste, Señor, ahí en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, Padre, queremos ser de esos fieles a ti, que no se dejen ponerle la marca, ni poner el sello, ni en la frente, ni en la mano. Pero Padre, nos tenemos que dar a la tarea de empezar a experimentar tu gozo, Señor. Nos reconocemos, Padre, que queremos que tú seas el gozo en nuestra vida, que tener tu gozo, que sea nuestro ejemplo, el tener tu gozo, Señor, que sea nuestra meta y nuestra suficiencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú seas el que nos satisfagas en todo momento. Ayúdanos, Padre, a enamorarnos más de ti, que podamos pasar más tiempo en tu presencia, que podamos darte a manos llenas, que podamos sentir ese gozo que no importa en las circunstancias, Padre. Sabemos que tú las promesas que tienes en tu palabra son verdad y queremos experimentar el fruto de tu Espíritu, Señor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Señor, ayúdanos, esfuérzanos, porque sabemos que esta carne es floja, Señor, pero sabemos que contigo todo lo podemos. Lo acabamos de leer: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, muchísimas gracias por esta palabra, Señor, por lo que escribió Pablo, porque es ejemplo precioso de que a pesar de que estaba en la cárcel, Señor, no renegó de ti. Permítenos, Señor, tener eso que tenía Pablo, que a pesar de que iba a recibir la sentencia que podía y le costó la vida, Señor, nunca renegó de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias sabiendo de que tú no solamente eres el Dios de Pablo o fuiste el Dios de Pablo, sino que también eres el mismo y que las mismas promesas son para nosotros, Señor, que vivimos en ti, que en ti no hay cambio ni tus promesas se han acortado, Señor, que lo mismito que tú le prometiste a Pablo es lo mismo que me prometes a mí. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención. Te dejo en la pantalla con los teléfonos para que si en algo te podemos servir, consejería, clases, discipulado, grupos pequeños a través del internet. Si tú has recibido esta palabra y quieres servir, también puedes servir en los grupos pequeños como facilitador. Ahí están los números en específico. Si quieres servir en grupos pequeños, allí te puedes comunicar con Mauricio Suri y será un placer el tenerte en algún grupo aprendiendo más o siendo tú el que dirijas un grupo.
Que Dios te bendiga, que tengas excelente jueves, casi fin de semana, y los espero, Dios mediante, el sábado en la limpieza en la iglesia. Dios les bendiga.